Todos creyeron que mi padre murió de un ataque al corazón, hasta que puse la grabación de voz que hizo la noche que murió. Cuando el nuevo novio de mi madre se mudó, yo tenía 13 años. Papá había fallecido hace solo 8 días. Murió de un ataque al corazón que no tenía ningún sentido. Un día, me estaba enseñando a comer más sano y presumía de que nunca había fumado un día en su vida. Y al siguiente, estaba de pie junto a su cama de hospital mientras el monitor se quedaba en plano. Lo primero que hizo Cyrus, el novio de mi madre, fue beber de la taza de café el mejor padre del mundo de papá. Mamá se lo sirvió como si ya fuera rutina. Pero no eran solo las cosas de papá lo que se estaba apropiando. Cyrus tenía una forma de mirarme que me ponía la piel de gallina. Sus ojos me seguían por la habitación. Se detenían demasiado cuando yo alcanzaba algo en un estante alto. Entraba accidentalmente, mientras me cambiaba, disculpándose con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Cuando le dije a mamá que me incomodaba, ella suspiró como si yo estuviera siendo difícil. Cyrus solo está siendo amigable, Jasmine. Deja de hacer esto más difícil de lo que tiene que ser. Pero cuanto más me presionaba mamá para que aceptara a Cyrus, más preguntas empezaban a carcomerme. No podía dejar de pensar en lo saludable que había estado papá. Corría todas las mañanas. Se revisaba el colesterol mensualmente porque era paranoico con sus antecedentes familiares. El médico incluso bromeó diciendo que viviría hasta los 100, así que, una noche en la cena, lo mencioné. Papá nunca había tenido problemas cardíacos. Cyrus dejó el tenedor lentamente. Me miró directamente y dijo: «Los corazones son impredecibles. A veces simplemente se detienen». Lo dijo como si estuviera disfrutando de una broma privada. Mamá simplemente me espetó que dejara de pensar en el pasado. Pensé que si tan solo pudiera conseguir una prueba, ella tendría que escucharme. Así que comencé a grabar a Cyrus en mi teléfono cuando hacía sus comentarios espeluznantes sobre mí, convirtiéndome en mujer, o lo madura que me veía en mi uniforme escolar. Pero lo encontró. Me arrebató el teléfono de las manos un día y borró todo mientras mantenía el contacto visual. Luego, le mostró a mamá la carpeta de grabaciones vacía y dijo que yo había estado tratando de tenderle una trampa. Mamá me quitó el teléfono como castigo. Dijo que estaba envenenando nuestro nuevo comienzo. Ahí es cuando las cosas empeoraron. Comencé a empujar mi cómoda contra la puerta por la noche, pero mamá lo notó. «¿Por qué moviste tus muebles?», demandó. Cuando le dije que no me sentía segura, en realidad quitó la puerta de mi habitación. No guardamos secretos en esta familia. Cyrus comenzó a entrar cuando quería. «Solo estoy vigilándote, cariño», susurraba, sentándose en mi cama mientras yo fingía dormir. Comencé a dormir en mi armario con la puerta cerrada. Y cuando mamá me encontró allí, me sacó a rastras. «¿Qué te pasa? ¿Estás teniendo algún tipo de crisis?». Me agarró de los hombros. «Tal vez necesitas terapia, Jasmine. Esto no es normal». Papá llevaba 6 semanas muerto para entonces, y yo sentía que me estaba ahogando. Cada día, Cyrus se volvía más audaz. Mamá se volvía más ciega y yo me desesperaba más. Extrañaba tanto a papá que me dolía físicamente. No solo porque necesitaba protección, sino porque nada de esto tenía sentido. Lo rápido que mamá lo superó. Cómo Cyrus parecía conocer ya la distribución de nuestra casa el primer día que llegó. Fui a la vieja oficina de papá una noche mientras ellos veían la televisión. Cyrus se había apoderado de ella, por supuesto, pero yo solo necesitaba encontrar algo. Algo que todavía oliera a papá, o que tuviera su letra. Fue entonces cuando lo vi escondido detrás de la estantería, como si alguien hubiera intentado ocultarlo. La vieja iPad de papá. 3% de batería. La pantalla se iluminó y la última aplicación abierta era grabadora de voz. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La grabación estaba fechada justo antes de que nos fuéramos al hospital. 11:35 p.m. Lo había etiquetado como lista de compras, lo cual era extraño porque papá siempre se enviaba recordatorios por mensaje de texto. Miré la puerta del dormitorio, escuché a Cyrus reírse de algo en la televisión de abajo, y le di a reproducir. La voz de papá llenó la habitación, y casi sollozo. Comenzó con él enumerando los comestibles que necesitaba de Aldi, y luego Cyrus entró en la habitación mientras él estaba grabando. Luego, confusión en su tono. «Melissa, ¿qué hace él aquí? Es medianoche».
Escuché voces amortiguadas. Movimiento. Luego la voz de mamá, dulce y tranquila. Solo bebe tu jugo, Tony. Te ayudará a dormir. Sabe a... Melissa, que... Papá sonaba somnoliento, confundido. Luego la voz de Cyrus, muy seria. Debería tardar unos 3 minutos. Potasio. Indetectable. El iPad se me resbaló de las manos. La voz de papá se estaba volviendo distante, como si hubiera soltado el teléfono. Jasmine, nuestra hija. Ella estará bien, dijo Cyrus. Yo la cuidaré bien. Estaba tan concentrada en memorizar cada detalle, probando que papá fue asesinado, que no escuché que la televisión de abajo se había apagado. No escuché los pasos en las escaleras. Veo que encontraste las cosas viejas de tu padre, Jasmine. La voz viscosa de Cyrus activó mi sistema nervioso para huir o luchar. Sabes que a tu madre no le gusta eso. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el iPad allí mismo al suelo. Aporreo mi pulgar en el botón de bloqueo y me meto el aparato profundamente en el bolsillo de mi sudadera con capucha, tratando de mantener mi cara normal. A pesar de que mi corazón late tan fuerte que juro que Cyrus puede escucharlo desde donde está parado en el umbral. Necesito salir de esta habitación ahora mismo. Me agarro el estómago y hago que mi voz suene débil y desesperada. Me siento muy mal. Necesito ir al baño. Cyrus no se mueve durante 3 largos segundos. Simplemente se queda allí mirándome con esos ojos fríos, y puedo sentir el sudor comenzando en mi espalda. Luego se hace a un lado y me apresuro a pasar a su lado tan rápido que casi tropiezo con la alfombra del pasillo. Cierro la puerta del baño con llave detrás de mí y me apoyo en ella, respirando con dificultad. El iPad me está quemando un agujero en el bolsillo. Lo saco con dedos que no dejan de temblar y toco la pantalla. 2% de batería restante. Abro mi correo electrónico escolar en el navegador, el que mi madre no conoce porque lo configuré en la biblioteca el año pasado. Mis dedos tropiezan en el pequeño teclado mientras adjunto el archivo de grabación de voz. El archivo adjunto tarda una eternidad en cargarse y sigo mirando la puerta como si Cyrus pudiera derribarla en cualquier momento. Escribo la dirección de correo electrónico de la señora Reeves, la consejera, que fue amable conmigo después de la muerte de papá, y presiono enviar. La barra de progreso se arrastra por la pantalla más lentamente que cualquier cosa que haya visto en mi vida. Vamos, vamos, vamos. La batería cae al 1% y la barra está solo a la mitad. Presiono mi otra mano contra mi boca para evitar hacer ruido. Finalmente, el correo electrónico se muestra enviado. Lo borro de la carpeta de enviados en el iPad mismo para que no haya rastro. Entonces la pantalla se pone negra. Batería muerta. Meto el iPad profundamente en mi mochila bajo mi libro de texto de matemáticas y mi carpeta de español. Luego tiro de la cadena del inodoro aunque no lo usé. Me lavo las manos y me miro la cara en el espejo. Me veo pálida y asustada. Respiro hondo unas cuantas veces y abro la puerta. Cyrus está allí mismo en el pasillo esperándome. Me obligo a no correr, a no parecer culpable, aunque mis piernas quieren salir disparadas escaleras abajo y por la puerta principal. Me voy a la cama, murmuro sin mirarle a la cara. Camino lo más normalmente que puedo hacia mi habitación sin puerta, y en el segundo en que estoy dentro, empujo mi cómoda contra la abertura. No lo detendrá, pero al menos escucharé que se mueve si intenta entrar. Me subo a la cama con toda mi ropa puesta, incluida mi sudadera con capucha, y me subo la manta hasta la barbilla. Mi mochila está en el suelo justo al lado de la cama donde puedo agarrarla rápido si lo necesito. Me quedo allí en la oscuridad escuchando cada sonido en la casa. La televisión se apaga abajo, pasos en las escaleras. Mamá y Cyrus hablando en voz baja en su dormitorio. Luego, alrededor de medianoche, escucho pasos en el pasillo, y la cómoda raspa contra el suelo mientras es empujada a un lado. Cierro los ojos con fuerza y trato de respirar como si estuviera durmiendo. La cama se hunde cuando Cyrus se sienta en el borde. Su mano toca mi cabello y comienza a acariciarlo. Lento y espeluznante, y todo mi cuerpo quiere gritar, pero me quedo perfectamente quieta. Dulces sueños, cariño, susurra justo al lado de mi oído. Luego se va. 2 horas después, vuelve y lo hace de nuevo, sentándose allí por aún más tiempo esta vez, y tengo que morderme el interior de la mejilla para no llorar o vomitar.
Cuando finalmente se va por segunda vez, abro los ojos en la oscuridad y miro fijamente al techo. No voy a dormir esta noche. De ninguna manera. Me quedo allí planeando cada detalle de mañana. Necesito llegar a la escuela temprano antes de la primera hora e ir directamente a la oficina de la señora Reeves. Ella revisa su correo electrónico a primera hora de la mañana. Verá la grabación. Me creerá. Tiene que creerme. Repaso una y otra vez lo que le diré. ¿Cómo le explicaré todo? El cielo comienza a clarear fuera de mi ventana, alrededor de las 6. Escucho sonar la alarma de mamá y luego la ducha corriendo. Me levanto y agarro mi mochila, comprobando que el iPad todavía esté enterrado debajo de mis libros. En el desayuno, mamá está sirviendo café y Cyrus está leyendo algo en su teléfono. La lluvia golpea fuerte la ventana de la cocina. Mamá me mira y frunce el ceño. Está lloviendo a cántaros ahí fuera. Cyrus debería llevarte a la escuela. Mi estómago se revuelve. Estoy bien caminando. No seas ridícula, Jazmín. Cyrus levanta la vista de su teléfono con esa sonrisa que me pone la piel de gallina. No me importa en absoluto. De todos modos, pasaré a verte más tarde. Me agarro el estómago de nuevo, usando el mismo truco de anoche. Me siento mal de nuevo. Calambres estomacales. Necesito ir a la escuela temprano de todos modos para recuperar una prueba que perdí. Los ojos de mamá se entrecierran como si sospechara, pero mantengo mi cara contraída por el dolor. ¿Qué prueba? Matemáticas. La señora Reeves me la programó. Esa parte es mentira, pero mamá no conoce mi horario lo suficientemente bien como para verificarlo. Cyrus sigue observándome, pero no lo miro. Agarro mi mochila y me dirijo a la puerta principal antes de que cualquiera de ellos pueda discutir. Me voy ahora, o llegaré tarde. Salgo por la puerta y bajo los escalones delanteros antes de que mamá pueda decir nada más. La lluvia empapa mi sudadera con capucha en segundos, pero no me importa. Camino rápido por nuestra calle, mi mochila pesada sobre mis hombros, mirando hacia atrás cada pocos segundos para asegurarme de que Cyrus no me sigue en su coche. 3 casas más abajo está la casa de Marta, la vecina con el jardín que siempre me saluda cuando voy a la parada del autobús. Nunca he hablado mucho con ella, pero ahora mismo es mi única opción. Subo corriendo sus escalones delanteros y llamo a la puerta, probablemente demasiado fuerte. Ella abre con una bata de baño puesta y sosteniendo una taza de café, luciendo sorprendida. «Jazmín, cariño, ¿qué pasa? ¿Puedes llevarme a la escuela, por favor?» Mi voz sale temblorosa y desesperada. Ella me mira a la cara, ve cómo estoy empapada por la lluvia y temblando, y no hace más preguntas. Déjame agarrar mis llaves. Vuelve 30 segundos después con su bolso y las llaves del coche, y corremos bajo la lluvia hasta su sedán estacionado en la entrada. Me subo al asiento del pasajero y aprieto mi mochila contra mi pecho, sintiendo el iPad presionando a través de la tela. Marta enciende el motor y sale a la calle, los limpiaparabrisas a toda velocidad. El calentador sopla aire cálido que hace que mi ropa mojada se me pegue a la piel. Conducimos durante quizás 2 minutos en silencio antes de que Marta me mire. Me pregunta si todo está bien en casa, su voz suave y cuidadosa. No quiero llorar, pero de repente las lágrimas corren por mi cara y no puedo detenerlas. Presiono mis palmas contra mis ojos y trato de respirar, pero sale con esos horribles jadeos. Marta se acerca y me aprieta el hombro una vez. Luego vuelve a poner la mano en el volante. Me dice que ha estado preocupada por mí desde hace un tiempo. Dice que notó el coche de Cyrus en nuestra casa a horas extrañas, incluso antes de que papá muriera, y nunca le pareció correcto. Me seco la cara con mi manga mojada y asiento porque no puedo articular palabras. Ella no insiste en más detalles. Solo sigue conduciendo y me dice que puedo hablar con ella en cualquier momento que lo necesite. Cuando llegamos a la escuela, el estacionamiento está casi vacío porque todavía es temprano. Le doy las gracias y agarro mi mochila, corriendo hacia la entrada principal a través de la lluvia. Los pasillos están tranquilos, excepto por algunos maestros preparando sus aulas. Me dirijo directamente a la oficina de consejería, mis zapatillas chirriando en el suelo de baldosas. La puerta de la señora Reeves está cerrada, pero la luz está encendida dentro. Llamo 3 veces, más fuerte de lo que pretendía. Ella abre la puerta sosteniendo una taza de café, y su expresión cambia cuando ve mi cara.
Le digo que necesito hablar de algo serio, y mi voz sale temblorosa y desesperada. Deja su taza y cierra la puerta detrás de mí, indicándome que me siente en la silla frente a su escritorio. Me dejo caer en ella y saco el iPad de mi mochila, poniéndolo sobre su escritorio con manos temblorosas. Las palabras empiezan a salir de mí en un torrente confuso. Le cuento sobre encontrar el iPad en la oficina de papá, sobre la grabación etiquetada como lista de compras, sobre escuchar la voz de papá y luego escuchar a Cyrus y a mamá. Le explico sobre el potasio y lo sano que estaba papá, y cómo Cyrus se mudó 8 días después de la muerte de papá. La señora Reeves se inclina hacia adelante y pregunta si puede escuchar la grabación. Desbloqueo el iPad y presiono reproducir, y la voz de papá llena la pequeña oficina. La mano de la señora Reeves se pone sobre su boca mientras escucha. Cuando la grabación termina con Cyrus diciendo que cuidará bien de mí, ella se recuesta en su silla y se queda mirando el iPad. Me dice que esto es evidencia de un crimen y que está legalmente obligada a denunciarlo, que es exactamente lo que esperaba que dijera. Agarra su teléfono y comienza a hacer llamadas mientras yo me quedo sentada temblando. Llama primero a Servicios de Protección Infantil, CPS, luego al oficial de recursos escolares. En 1 hora, hay 3 adultos apiñados en su oficina. El oficial de recursos es un tipo alto con corte de pelo militar que toma notas de todo lo que digo. La señora Reeves hace una copia de la grabación usando el servidor seguro de la escuela, guardándola en 3 ubicaciones diferentes. El oficial de recursos explica que necesitan contactar a la unidad de detectives de la policía de inmediato, porque esto es ahora una investigación de asesinato. Alguien menciona llamar a mi madre y siento que el pánico se dispara en mi pecho. Mi teléfono comienza a sonar en mi mochila y lo saco para ver el nombre de mamá en la pantalla. La señora Reeves me dice que no conteste todavía y dejo que salte al buzón de voz. 20 minutos después, la secretaria de la escuela llama a la puerta y le dice a la señora Reeves que mi madre está en la oficina principal. Está exigiendo llevarme a casa y afirma que estoy teniendo una crisis de salud mental que necesita ayuda inmediata. El oficial de recursos se levanta y dice que él se encargará. La señora Reeves se queda conmigo y puedo escuchar la voz de mamá cada vez más fuerte en el pasillo fuera de la oficina de consejería. Está gritando sobre sus derechos como mi madre y cómo la escuela no puede retenerme. La voz del director interviene, tranquila pero firme, diciéndole a mamá que me quedaré en el campus por el día y que se pondrán en contacto. La voz de mamá se vuelve aún más fuerte, amenazando con llamar a su abogado y demandar a la escuela. Finalmente, escucho pasos alejándose y luego la puerta de entrada principal cerrándose de golpe. La señora Reeves me pregunta si me siento segura volviendo a casa hoy. Le digo la verdad, que Cyrus entra en mi habitación por la noche y se sienta en mi cama. Que mamá quitó la puerta de mi habitación para que no pueda cerrarla con llave. Le cuento sobre dormir en mi armario y cómo mamá dijo que estaba teniendo una crisis nerviosa. La señora Reeves anota todo en un bloc de notas legal, su bolígrafo moviéndose rápido sobre el papel. Me dice que soy muy valiente por hablar y que se asegurará de que esté a salvo. Un trabajador de CPS llamado Brandon llega después del almuerzo. Es más joven de lo que esperaba, tal vez 30, vestido con pantalones caqui y una camisa abotonada. Me lleva a una sala de conferencias privada y cierra la puerta. Hace preguntas detalladas sobre el comportamiento de Cyrus y anota mis respuestas en un cuaderno. Le cuento todo, incluyendo cómo mamá le sirvió café a Cyrus en la taza de papá solo días después del funeral, cómo Cyrus conocía la distribución de nuestra casa el primer día que llegó, cómo me mira de una manera que me pone la piel de gallina. Brandon pregunta sobre la grabación, y le explico la cronología de nuevo, cómo papá la hizo justo antes de que fuéramos al hospital. La detective Sandoval aparece a continuación. Una mujer seria con ojos amables y cabello oscuro recogido en una cola de caballo. Se sienta frente a mí y me explica que probar un caso de envenenamiento es realmente difícil, especialmente si papá ya fue incinerado o enterrado. Mi corazón se hunde porque no había pensado en esa parte. Dice que la grabación sigue siendo evidencia valiosa. Sin embargo, y combinada con todo lo demás que les he dicho, tienen suficiente para abrir una investigación. Me pregunta si sé si papá fue incinerado o enterrado, y le digo que enterrado en el cementerio de la calle Maple. Ella lo anota y me dice que investigarán cómo obtener permiso para hacer nuevas pruebas. La señora Reeves me trae el almuerzo de la cafetería, un sándwich, papas fritas y una botella de agua. Se sienta conmigo en su oficina mientras como,
diciéndome que la escuela me mantendrá a salvo hoy mientras los adultos averiguan los próximos pasos. Me siento agotada pero también aliviada de que la gente finalmente me crea. Mis manos dejan de temblar por primera vez en todo el día. Alrededor de las 12:00, la secretaria de la escuela llama de nuevo y le dice a la señora Reeves que Marta está aquí. La detective Sandoval vuelve a la oficina con Marta siguiéndola, y Marta me da una sonrisa triste que me da ganas de llorar de nuevo. La detective Sandoval sienta a Marta en la silla junto a la mía y abre su cuaderno en una página nueva. Marta le dice a la detective Sandoval que vio el coche de Cyrus estacionado en nuestra entrada al menos 6 veces antes de que papá muriera. Siempre tarde en la noche, alrededor de las 11 o medianoche. Dice que lo recordó porque le pareció extraño que mamá tuviera a alguien tan tarde cuando papá estaba en casa, y pensó que tal vez era un amigo del trabajo o algo así. La detective Sandoval pregunta qué tipo de coche era, y Marta lo describe perfectamente. Un sedán azul oscuro con una abolladura en la puerta del lado del pasajero. Dice que la última vez que lo vio fue 2 noches antes de que papá fuera al hospital, y las luces de nuestra casa todavía estaban encendidas después de medianoche. La detective Sandoval anota todo y le agradece a Marta por presentarse, y Marta me aprieta el hombro antes de irse a trabajar. Después de que Marta se va, la detective Sandoval saca una bolsa de plástico transparente y un formulario de su maletín. Me explica que necesita tomar el iPad como evidencia y seguir los procedimientos adecuados para asegurarse de que pueda ser utilizado en la corte. Sella el iPad dentro de la bolsa y escribe la fecha y hora en una etiqueta. Luego me hace firmar un formulario que dice que se lo di voluntariamente. Verla cerrarlo en su maletín me oprime el pecho porque ese iPad es la única prueba que tengo, y ahora se va a un lugar donde no puedo verlo. La detective Sandoval debe notar mi cara porque me dice que la grabación también está respaldada en el servidor de la escuela. Así que, ahora hay múltiples copias. Dice que el iPad se guardará en un armario de evidencia seguro en la estación de policía y solo personas autorizadas pueden acceder a él. Unos 20 minutos después, un hombre de traje entra en la oficina y la detective Sandoval lo presenta como Edward, un patólogo forense que trabaja con la oficina del médico forense. Edward se sienta frente a mí y explica su trabajo de una manera que no me hace sentir estúpida. Dice que el potasio es realmente difícil de detectar después de que alguien muere porque el cuerpo de todos tiene potasio de forma natural. El problema es que los niveles de potasio pueden cambiar después de la muerte, así que incluso si analizan el cuerpo de papá ahora, podría no mostrar nada inusual. Me pregunta si papá fue enterrado o incinerado, y le digo que enterrado en el cementerio de la calle Maple. Edward asiente y dice que eso es bueno porque significa que podrían potencialmente desenterrar el cuerpo y hacer nuevas pruebas, pero me advierte que es costoso y no está garantizado que funcione. Explica que si a papá le inyectaron cloruro de potasio, habría causado que su corazón se detuviera muy rápido, lo que coincide con lo que sucedió en el hospital. La detective Sandoval le da las gracias a Edward y él se va, y luego Brandon vuelve a la oficina con aspecto serio. Brandon se sienta y me dice que CPS ha decidido ponerme en cuidado de acogida de emergencia esta noche porque no es seguro para mí volver a casa. Mi estómago da un vuelco extraño donde me siento asustada y aliviada al mismo tiempo. La señora Reeves se acerca y me aprieta la mano, prometiendo que me visitará mañana y se asegurará de que esté bien. Brandon me explica que una familia de acogida ya ha sido contactada, y me están esperando esta noche, y él mismo me llevará allí después de que terminemos en la oficina de CPS. Dice que no puedo volver a mi casa a buscar mis cosas porque mamá y Cyrus podrían estar allí. Así que CPS me proporcionará cosas básicas hasta que puedan organizar una visita supervisada para recoger mis pertenencias. Alrededor de las 4:00, Brandon me lleva al edificio de CPS en el centro en su coche. Estamos sentados en una sala de conferencias llenando papeleo cuando la recepcionista entra y dice que mi madre y Cyrus están en el vestíbulo exigiendo verme. Brandon le dice que los haga esperar y sale a hablar con ellos. A través de la ventana de vidrio de la puerta, puedo ver a mamá y Cyrus parados en el mostrador principal con una carpeta gruesa. Cuando Brandon regresa 10 minutos después, su mandíbula está apretada y parece enojado. Me dice que mamá y Cyrus trajeron copias impresas de correos electrónicos y mensajes de texto, alegando que he estado teniendo problemas de comportamiento e inventando historias para llamar la atención. Aparentemente, Cyrus le dijo al supervisor de CPS que he estado actuando de manera inapropiada,
y que ya estaban planeando llevarme a terapia antes de que hiciera estas acusaciones. Escuchar a Brandon repetir lo que dijo Cyrus me hace sentir mal, como si realmente pudiera vomitar allí mismo en la mesa de conferencias. La señora Reeves, que vino con nosotros a CPS, se levanta y dice que tiene documentación de cada interacción conmigo, y nunca ha habido ninguna indicación de problemas de comportamiento. Saca su propia carpeta con notas de nuestras reuniones y mis registros académicos que muestran que soy una buena estudiante. El supervisor de CPS revisa ambos conjuntos de documentos y decide que, independientemente de las afirmaciones de comportamiento, la grabación es lo suficientemente grave como para que deba permanecer bajo custodia protectora mientras investigan. Mamá comienza a gritar en el vestíbulo sobre sus derechos y cómo no pueden simplemente llevarse a su hija, pero seguridad les pide que se vayan. Después de que mamá y Cyrus finalmente se van, la señora Reeves se sienta conmigo en la mesa de conferencias y me ayuda a escribir todo lo que recuerdo. Me hace comenzar desde el principio, desde el día que papá murió, y anotar fechas y horas exactas para todo. Escribo sobre Cyrus bebiendo de la taza de papá 8 días después del funeral, sobre él entrando mientras me cambio, sobre mamá quitando la puerta de mi habitación. La señora Reeves me dice que incluya cosas específicas que la gente dijo. No solo lo que sucedió, porque los detalles importan. Explica que los niños que inventan historias generalmente no pueden mantener sus hechos claros, pero mi memoria es clara y consistente, lo que ayudará a la investigación. Trabajamos en la declaración durante más de 1 hora, hasta que me da un calambre en la mano de tanto escribir. La tarde siguiente, la detective Sandoval viene a la casa de acogida donde me quedé anoche. Los padres de acogida son amables, pero todo se siente extraño y temporal, como si estuviera viviendo en la vida de otra persona. La detective Sandoval se sienta conmigo en la sala de estar y me dice que encontró algo importante. Dice que 3 meses antes de que papá muriera, mamá aumentó su póliza de seguro de vida de $200,000 a $400,000. La compañía de seguros lo confirmó y le envió a la detective Sandoval copias del papeleo con la firma de mamá. Siento que voy a vomitar de nuevo porque eso significa que mamá estuvo planeando matar a papá durante al menos 3 meses. La detective Sandoval explica que el aumento del seguro es lo que ellos llaman premeditación, lo que hace que el crimen sea más grave. Me pregunta si recuerdo algo inusual que sucediera hace 3 meses, y le digo que es cuando Cyrus comenzó a aparecer en nuestra casa con más frecuencia. 2 días después, Brandon organiza una llamada telefónica supervisada con mamá en la oficina de CPS. Me siento en una habitación con Brandon y un altavoz sobre la mesa entre nosotros. Cuando la voz de mamá llega a través, está llorando y rogándome que vuelva a casa. Dice que Cyrus se mudó y que me extraña mucho y que la casa está vacía sin mí. Por un segundo, casi le creo porque suena muy triste. Pero luego dice que estoy rompiendo nuestra familia con mentiras y destruyendo su vida. Me dice que si tan solo admito que me inventé todo, podemos volver a la normalidad y ser felices de nuevo. Ahí es cuando me doy cuenta de que está tratando de manipularme de la misma manera que siempre lo ha hecho, haciéndome sentir culpable por sus elecciones. Le digo que la quiero, pero que ya no puedo confiar en ella. Y mamá comienza a llorar más fuerte. Brandon termina la llamada después de 10 minutos y pregunta si estoy bien. Más tarde esa semana, la señora Reeves llama a Brandon y le dice que el guardia de seguridad de la escuela reportó algo preocupante. El guardia dice que vio el coche de Cyrus en el estacionamiento cerca del área de recogida de estudiantes ayer por la tarde. Simplemente sentado allí con Cyrus dentro, vigilando el edificio. El guardia no se acercó a él porque no sabía sobre la situación, pero pensó que era lo suficientemente extraño como para mencionarlo. La detective Sandoval obtiene el video de seguridad de la escuela y ve el coche de Cyrus claramente en la cámara. Presenta el papeleo para una orden de restricción ese mismo día, y el juez lo aprueba en cuestión de horas. La orden de restricción dice que Cyrus tiene que mantenerse al menos 500 pies de distancia de mí, mi escuela y cualquier lugar donde sepa que podría estar. A la mañana siguiente, la detective Sandoval aparece en nuestra casa con otros 2 oficiales y una orden de registro. Brandon llama para contarme sobre ello mientras está sucediendo. La detective Sandoval y su equipo se llevan las computadoras, teléfonos, tabletas y cualquier otro dispositivo electrónico que puedan encontrar de mamá y Cyrus. Se llevan el portátil de mamá, la computadora de escritorio de Cyrus de la vieja oficina de papá, ambos teléfonos
e incluso una vieja tableta que encuentran en un cajón. Brandon explica que esto es realmente una buena señal porque significa que la investigación está avanzando seriamente y están construyendo un caso real. La policía tendrá especialistas técnicos revisando todo en busca de evidencia, incluyendo búsquedas en Internet, mensajes eliminados y cualquier otra cosa que pueda probar lo que le sucedió a papá. 3 días después, la detective Sandoval llama a Brandon y pregunta si puede pasar por la casa de acogida para mostrarme algo importante. Llega esa tarde con una carpeta llena de papeles y se sienta conmigo en la mesa de la cocina. El especialista técnico de la policía revisó cada archivo en la computadora de Cyrus y encontró su historial de búsqueda de 2 semanas antes de que papá muriera. La detective Sandoval desliza las páginas impresas hacia mí, y mis manos tiemblan mientras leo las búsquedas. Cloruro de potasio, dosis letal. ¿Cuánto potasio para causar ataque al corazón? Venenos indetectables que imitan la muerte natural. Tiempo para que funcione la sobredosis de potasio. Las fechas están allí mismo en blanco y negro. 3 de octubre y 4 de octubre. Exactamente 14 días antes de la muerte de papá. Empiezo a llorar porque esto prueba que tenía razón todo el tiempo, que no estaba loca ni inventando cosas como dijo mamá. La detective Sandoval pone su mano en mi hombro y me dice que esta es evidencia fuerte, que muestra planificación e intención. Explica que el fiscal de distrito está revisando todo y construyendo un caso, pero lleva tiempo hacerlo correctamente. Brandon me trae pañuelos y me seco la cara, sintiendo esta extraña mezcla de alivio y rabia porque ahora la gente tiene que creerme. Pero no trae a papá de vuelta. A la mañana siguiente, Edward se reúne con la detective Sandoval en la estación de policía para revisar toda la evidencia junta. Brandon me cuenta sobre ello más tarde ese día cuando viene a verme. Edward explicó que incluso con las búsquedas en la computadora y la grabación, el caso sigue siendo lo que los abogados llaman circunstancial sin el cuerpo de papá o las muestras de sangre originales de esa noche. Sugirió solicitar una exhumación si papá fue enterrado para que puedan hacer nuevas pruebas de toxicología en sus restos. Pero Edward advirtió que las exhumaciones son realmente caras, y el fiscal de distrito tiene que aprobarlo. Además, el abogado de mamá probablemente luchará contra ello. La detective Sandoval le dijo a Edward que lo solicitará de todos modos, porque necesitan evidencia física para fortalecer el caso. Brandon me explica estas cosas en términos sencillos y le pregunto si van a desenterrar la tumba de papá. Dice que tal vez si el juez lo permite, pero podría llevar semanas o meses obtener la aprobación. Me siento mal pensando en perturbar el lugar de descanso de papá, pero sé que es la única forma de probar lo que Cyrus y mamá le hicieron. La audiencia de CPS ocurre la semana siguiente en el juzgado del centro. Brandon me lleva allí, y nos sentamos en una pequeña sala del tribunal con bancos de madera y luces fluorescentes que zumban. Mamá aparece con su abogada, una mujer de traje gris que parece molesta. A Cyrus no se le permite venir debido a la orden de restricción. El juez es un hombre mayor con gafas que lee todos los informes de CPS, la policía y la escuela. Le hace algunas preguntas al abogado de mamá sobre por qué Cyrus estaba tanto en la casa y por qué mamá quitó la puerta de mi habitación. La abogada de mamá intenta explicar que ella solo estaba tratando de ayudarme a adaptarme después de perder a mi padre, pero el juez no parece convencido. Luego, el juez lee su decisión en voz alta. Cyrus no puede tener ningún contacto conmigo en absoluto. Ni en persona, ni a través de mensajes, ni nada. Mamá solo puede verme con supervisión en la oficina de CPS. Nada de visitas domiciliarias. Mamá comienza a llorar cuando dice eso, secándose los ojos con un pañuelo, pero no me mira ni una sola vez durante toda la audiencia. Me siento culpable, a pesar de que sé que hice lo correcto, como si de alguna manera yo fuera la que está rompiendo nuestra familia en lugar de ella ser la que mató a papá. Brandon me aprieta la mano y me recuerda que esto es para mantenerme a salvo, no para castigar a mamá. De vuelta en la escuela el lunes, los niños comienzan a susurrar sobre por qué ya no vivo en casa. Escucho fragmentos en el pasillo entre clases. Una chica de mi clase de inglés le dice a la gente que mi mamá está en la cárcel, lo cual ni siquiera es cierto. Otro niño dice que me llevaron porque estaba consumiendo drogas, lo cual es completamente inventado. El peor rumor es que acusé a mi padrastro de tocarme, y CPS me llevó, y los niños me miran raro cuando paso. Trato de ignorarlo, pero a la hora del almuerzo, siento que todos me están mirando.
Voy a la oficina de la señora Reeves en lugar de a la cafetería, y ella se da cuenta de que algo anda mal. Le cuento sobre los rumores, y ella pone una mirada decidida. Hace algunas llamadas durante su hora de almuerzo y al final del día, ha hablado con todos mis maestros sobre darme privacidad y no dejar que otros niños hagan preguntas sobre mi situación. También me dice que puedo almorzar en su oficina cuando necesite un descanso de la cafetería y acondiciona un rincón tranquilo con algunos libros y un puff. Ayuda a saber que alguien en la escuela me está cuidando. Esa tarde, la detective Sandival entrevista a mamá en la comisaría con la abogada de mamá sentada justo a su lado. Brandon recibe una copia de la transcripción de la entrevista más tarde y me cuenta las partes importantes. La cronología de mamá de la noche en que papá murió no coincide con lo que le dijo al personal del hospital cuando lo llevamos. En el hospital, mamá dijo que se despertó y encontró a papá con dolores en el pecho alrededor de la medianoche, pero en la entrevista policial, admite que Cyrus fue a casa esa noche y le dio jugo a papá para ayudarlo a dormir alrededor de las 11:30. Cuando la detective Sandival pregunta por qué tenía a Cyrus en casa a medianoche, mamá no puede dar una buena explicación. Solo dice que eran amigos y que él pasaba a veces. La detective Sandival señala que ese es el mismo periodo de tiempo que la grabación de voz, y la abogada de mamá le dice que no responda más preguntas. La entrevista termina allí, pero Brandon dice que las inconsistencias en la historia de mamá son realmente perjudiciales para su credibilidad. Siento rabia de que mamá siga mintiendo y poniendo excusas en lugar de simplemente admitir lo que hizo. 2 días después, Edward obtiene permiso de la oficina del fiscal de distrito, DA, para revisar los registros hospitalarios de papá de la noche en que murió. Pasa horas revisando el trabajo de laboratorio y las notas del médico de la sala de emergencias. Los análisis de sangre muestran que los niveles de potasio de papá estaban peligrosamente altos cuando llegó al hospital, muy por encima del rango normal. Edward encuentra una nota del médico de urgencias que dice que el potasio elevado era inusual, pero asumió que era por el propio ataque al corazón, no la causa del mismo. En aquel entonces, nadie buscaba envenenamiento porque mamá dijo que papá simplemente se despertó con dolores en el pecho. Edward escribe un informe explicando que el envenenamiento por cloruro de potasio causa los mismos síntomas que un ataque al corazón, por lo que es tan difícil de detectar. Envía copias a la detective Sandival y a la oficina del DA. Brandon me dice que esta evidencia médica combinada con todo lo demás fortalece mucho el caso. Siento una oleada de esperanza de que tal vez la justicia para papá sea realmente posible. El lunes siguiente, la señora Reeves es llamada a la oficina del director y regresa con aspecto estresado. Me dice que Cyrus presentó una queja oficial ante el distrito escolar, alegando que ella me instruyó para hacer acusaciones falsas contra él. La escuela tiene que hacer una investigación completa, porque es una acusación grave contra un miembro del personal. La señora Reeves se sienta conmigo en su oficina y me explica que no está preocupada porque siguió todos los protocolos correctamente y tiene documentación de todo. Mantuvo notas detalladas de cada conversación que tuvimos, hizo copias de la grabación correctamente e informó a las autoridades adecuadas en los momentos correctos. Me dice que no me preocupe porque esto es solo Cyrus tratando de defenderse y crear dudas. Pero puedo ver que está un poco nerviosa por la investigación a pesar de que hizo todo bien. Le doy las gracias por creerme y ayudarme y ella dice que para eso está. El investigador escolar me entrevista al día siguiente y le cuento la verdad sobre todo. La señora Reeves nunca me dijo qué decir ni me instruyó. Ella solo escuchó y siguió la ley. Esa misma semana, CPS hace una visita domiciliaria sorpresa para verificar si mamá está siguiendo las órdenes del juez. Brandon me cuenta sobre ello después porque yo no estaba allí. Obviamente. El trabajador social se presenta en nuestra casa sin avisar y encuentra que mamá cambió todas las cerraduras, lo cual tiene sentido por seguridad. Pero luego el trabajador social mira alrededor y encuentra la ropa de Cyrus todavía colgada en el armario del dormitorio de mamá. Sus zapatos están junto a la puerta, su cepillo de dientes está en el baño, y hay una taza de café con su nombre en la cocina. El trabajador social toma fotos de todo como evidencia de que Cyrus nunca se mudó realmente como afirmó mamá. El trabajador social también entra en mi antigua habitación y toma fotos del umbral sin puerta. Las bisagras aún unidas al marco. Señala en su informe que un dormitorio de un niño sin puerta es inapropiado y preocupante. Brandon dice que esta violación de la orden judicial
va a ser un gran problema para mamá en la próxima audiencia. Me siento extrañamente satisfecha de que atraparon a mamá mintiendo de nuevo, pero también triste de que eligiera a Cyrus en lugar de seguir las reglas para recuperarme. Al día siguiente en la escuela, estoy sentada en la clase de matemáticas cuando un maestro sustituto entra inesperadamente porque nuestra maestra habitual está enferma. Es alto, de cabello oscuro y entra al aula sin llamar. Simplemente abre la puerta de repente. Mi corazón se acelera y no puedo respirar bien. Mi visión se vuelve borrosa por los bordes y mis manos comienzan a temblar sobre mi escritorio. El sustituto comienza a pasar lista, pero su voz suena lejana y amortiguada. Siento que las paredes se están cerrando y necesito salir de allí ahora mismo. Me levanto demasiado rápido y mi silla cae hacia atrás con un fuerte estruendo. Todos me miran y el sustituto pregunta si estoy bien. Pero no puedo responder. Salgo corriendo del aula y voy por el pasillo a la oficina de la enfermera, con el pecho apretado y doloroso. La enfermera de la escuela me reconoce de antes y me sienta, diciéndome que respire lentamente. Llama a Brandon porque ahora figura como mi contacto de emergencia. Él aparece 20 minutos después y me lleva a la oficina de CPS donde puedo calmarme en privado. Más tarde esa tarde, Brandon organiza que empiece a ver a un terapeuta que trabaja con niños que han pasado por un trauma. Dice, los ataques de pánico son normales después de lo que has pasado, y la terapia te ayudará a aprender a manejarlos. Esa noche en mi casa de acogida, trato de dormir en el pequeño dormitorio que me prepararon. Los padres de acogida son gente agradable, una pareja mayor cuyos propios hijos ya son adultos y se han ido. Tienen reglas estrictas de la casa sobre la hora de acostarse, las tareas y el tiempo frente a la pantalla, lo cual está bien, pero es diferente a lo que estoy acostumbrada. La cama es cómoda, pero no es mi cama, y la habitación huele diferente a mi antigua habitación. Me acuesto allí durante una hora tratando de conciliar el sueño, pero sigo pensando en Cyrus entrando en mi habitación por la noche. Sin querer, me levanto y empiezo a empujar la cómoda por el suelo hacia la puerta. Hace un sonido de raspado en el suelo de madera y me congelo, esperando no haber despertado a nadie. La madre de acogida llama suavemente y abre la puerta, encontrándome de pie con la cómoda a mitad de camino de la habitación. No se enfada ni hace un montón de preguntas. Simplemente entra y se sienta en la cama, palmeando el lugar a su lado. Me dice suavemente que estoy segura aquí, que nadie va a entrar en mi habitación por la noche, que todas las puertas tienen cerraduras si quiero usarlas. Ella explica que los viejos hábitos son difíciles de romper y que está bien que tenga miedo. Pero ya no tengo que protegerme porque ese es su trabajo ahora. Empujamos la cómoda de vuelta juntas y me muestra cómo cerrar la puerta de mi habitación con llave desde dentro. Finalmente me duermo alrededor de medianoche con la puerta cerrada con llave, sintiéndome un poquito más segura de lo que he estado en meses. A la mañana siguiente, Brandon llama y pregunta si puede pasar por la casa de acogida para ponerme al día sobre el caso. Llega alrededor de las 10:00 con una carpeta de papeles y se sienta conmigo y mis padres de acogida en la mesa de la cocina. Brandon explica que Marta llamó a la detective Sandoval ayer y recordó algo importante sobre la mañana después de que papá murió. Estaba sacando su basura temprano y notó una bolsa de basura pesada en nuestro cubo que hacía ruidos de tintineo como botellas de vidrio cuando el camión la recogió. La detective Sandoval ya solicitó nuestros registros de recogida de basura para ver si se puede rastrear algo, pero Brandon dice que probablemente ya se fue ya que la basura se entierra en vertederos. Aún así, es otra pieza que muestra que algo sospechoso sucedió esa noche. 2 horas después, la detective Sandoval llama a Brandon mientras todavía está en la casa y pide hablar conmigo. Me dice que la policía encontró un recibo en el coche de Cyrus durante su primera búsqueda, del que recién ahora están haciendo seguimiento. Es de una tienda de suministros médicos de jeringas y algo llamado sustituto de sal, que, explica ella, contiene cloruro de potasio. El recibo está fechado 4 días antes de que papá muriera. La detective Sandoval dice que obtuvieron el video de seguridad de la tienda y muestra claramente a Cyrus comprando esos artículos exactos. Mis manos comienzan a temblar cuando me dice esto porque prueba que Cyrus estaba planeando matar a papá antes de que sucediera. Brandon toma el teléfono y habla con la detective Sandoval por unos minutos más mientras yo me quedo sentada tratando de procesar todo. Después de colgar, Brandon me dice que hay más noticias, pero que algunas no son buenas.
La compañía de seguro de vida se enteró de la investigación y congeló el pago de mamá hasta que todo se resuelva. Aparentemente, mamá tuvo que contratar a un abogado para luchar contra la compañía de seguros. Y Brandon dice que esto realmente ayuda a nuestro caso, porque demuestra que incluso la gente del seguro piensa que algo sospechoso sucedió. Explica que las compañías de seguros tienen sus propios investigadores y no congelan los pagos, a menos que tengan serias dudas sobre que la muerte sea natural. Durante los siguientes días, trato de concentrarme en la escuela y acostumbrarme a mi rutina de hogar de acogida, pero es difícil no pensar en el caso constantemente. Luego, una tarde, mi terapeuta me muestra algo durante nuestra sesión que me revuelve el estómago. Mamá encontró una manera de enviarme mensajes a través de la aplicación de comunicación supervisada que CPS configuró. El primer mensaje dice que me ama y me extraña mucho y quiere que vuelva a casa, pero el segundo mensaje enviado solo una hora después dice que estoy arruinando su vida y destrozando a nuestra familia con mentiras. Mi terapeuta me ayuda a entender que esto es manipulación, cambiando entre amor y culpa para confundirme y hacerme sentir culpable. Ella me enseña sobre establecer límites y me explica que no tengo que responder a mensajes que me hacen sentir mal. Practicamos lo que puedo decir si mamá sigue enviando mensajes, y mi terapeuta promete monitorear la aplicación e informar cualquier cosa preocupante a Brandon. La semana siguiente, Brandon me dice que Edward recomendó oficialmente la exhumación del cuerpo de papá para nuevas pruebas de toxicología. La oficina del DEA está debatiendo si vale la pena el costo y toda la publicidad que vendrá con desenterrar una tumba. Aparentemente, la detective Sandoval argumentó con firmeza que sin los resultados de la exhumación, podrían no tener suficiente evidencia para acusar a nadie, ya que la grabación podría ser impugnada en la corte. Brandon explica que los abogados defensores podrían decir que la grabación fue editada o sacada de contexto. Por lo tanto, tener pruebas científicas del envenenamiento por potasio fortalecería mucho el caso. 3 días después, estoy en la escuela cuando Brandon le envía un mensaje de texto a la señora Reeves de que el juez aprobó la solicitud de exhumación. El abogado de mamá intentó oponerse y argumentó que era una falta de respeto a la memoria de papá, pero el juez se puso del lado de la fiscalía. Lo programaron para dentro de 3 semanas para dar tiempo a todos para prepararse. Cuando la señora Reeves me lo dice durante el almuerzo, me siento aliviada de que nos estemos acercando a la prueba, pero también triste porque perturbar la tumba de papá se siente mal. Aunque sé que es necesario. Esa misma semana, CPS tiene otra audiencia sobre mi colocación. Brandon explica de antemano que van a extender mi acogida y crear algo llamado plan de caso para mamá. En la audiencia, el juez ordena que mamá debe completar sesiones de consejería y clases de paternidad antes de que pueda tener visitas sin supervisión conmigo. Mamá le dice a su abogada allí mismo en la sala del tribunal que esto es completamente injusto y que la están tratando como a una criminal cuando no ha sido acusada de nada. Su abogada intenta que deje de hablar, pero mamá sigue discutiendo hasta que el juez le advierte sobre desacato al tribunal. El juez no cambia la orden y me quedo en cuidado de acogida por al menos otros 3 meses. 2 días después de la audiencia, sucede algo espeluznante que me alegra que ya no viva en casa. La señora Reeves me llama a su oficina y me muestra una solicitud de mensaje en las redes sociales de una cuenta que no reconozco. La foto de perfil es una foto de paisaje aleatoria y la cuenta se creó ayer. El mensaje dice que es Cyrus y que me extraña y quiere explicarme todo si solo hablo con él. La señora Reeves ya tomó capturas de pantalla de todo y lo reporta a la detective Sandoval antes de que yo termine de leer. La detective Sandoval le dice a Brandon que esto cuenta como una violación de la orden de restricción y lo está añadiendo al archivo. Dice que Cyrus se está volviendo más desesperado a medida que la evidencia se acumula en su contra, lo que lo hace más peligroso. Mientras tanto, la policía ejecuta una segunda orden de registro en el coche de Cyrus, revisándolo más cuidadosamente esta vez. La detective Sandoval me llama esa noche para decirme que encontraron un pequeño cuaderno encajado debajo del asiento del pasajero. Dentro del cuaderno hay páginas de notas con el horario de trabajo de papá anotado, incluyendo a qué hora salía de casa y a qué hora regresaba. También está mi horario escolar con notas sobre qué días tenía actividades después de la escuela. La detective Sandoval dice que esto muestra premeditación y planificación, que Cyrus estaba vigilando a nuestra familia y aprendiendo nuestras rutinas antes de hacer su movimiento. Las notas se remontan a casi 2 meses antes de que papá muriera.
Finalmente, después de semanas de espera y preguntándome qué pasará después, Brandon llama con la noticia más importante hasta ahora. El fiscal de distrito revisó toda la evidencia que tienen hasta ahora, incluyendo la grabación, las búsquedas en la computadora, el recibo y el video de la tienda, el cuaderno y la declaración de Marta. Decidieron que tienen suficiente para presentar cargos incluso antes de que lleguen los resultados de la exhumación, pero quieren esperar las pruebas de toxicología para hacer el caso lo más fuerte posible. La detective Sandoval explica que esto significa que se están tomando todo en serio y creen que pueden probar lo que sucedió más allá de toda duda razonable. Me dice que el DEA generalmente no avanza a menos que confíen en que pueden ganar en el juicio. Brandon dice que debemos esperar que se presenten los cargos dentro de un mes después de que los resultados de la exhumación regresen del laboratorio. Pregunto qué tipo de cargos y explica que probablemente será asesinato para Cyrus y complicidad o conspiración para mamá, dependiendo de lo que el DEA pueda probar sobre cuánto sabía y planeó ella. Escucharlo decir la palabra asesinato en voz alta hace que todo se sienta más real y aterrador. Pero también valida que no estaba loca ni inventando cosas como mamá trató de afirmar. 3 días después de que el DEA tomó su decisión, la detective Sandoval llamó a Brandon con noticias que hicieron que viniera directamente a mi casa de acogida. Cyrus fue arrestado esa mañana por acoso y manipulación de testigos basándose en los mensajes falsos de redes sociales y por ser visto cerca de mi escuela varias veces. Brandon explicó los cargos mientras estaba sentado frente a mí en la mesa de la cocina, con su carpeta abierta con papeles de aspecto oficial dentro. El arresto ocurrió en el apartamento de Cyrus alrededor de las 6:00 de la mañana, con 4 oficiales presentes. La detective Sandoval le dijo a Brandon que Cyrus actuó tranquilo durante todo el proceso, como si se lo esperara. Pagó la fianza 3 horas después, usando dinero de alguna parte que Brandon aún no pudo rastrear. Pero el juez lo obligó a usar un monitor de tobillo y le ordenó mantenerse al menos a 5 millas de distancia de nuestro antiguo vecindario, mi escuela y cualquier lugar donde yo pudiera estar. Brandon me mostró un mapa con zonas rojas marcadas por todas partes, que representaban los lugares a los que Cyrus no podía ir. La compañía del monitor de tobillo alertaría a la policía inmediatamente si él entraba en cualquier área restringida. Pregunté qué sucedería si rompía las reglas, y Brandon dijo que iría directamente a la cárcel sin opción a fianza. Esa misma semana, alguien envió un correo electrónico anónimo a CPS con una foto adjunta. Brandon me mostró la imagen en su teléfono un día después de la escuela. Mamá y Cyrus sentados juntos en una cabina de restaurante, inclinados cerca y tomados de la mano sobre la mesa. La foto tenía una marca de tiempo de hace 2 días, lo que significaba que mamá violó la orden judicial que requería no tener contacto con Cyrus. Brandon presentó un informe de violación esa tarde y solicitó una audiencia de emergencia. El juez la programó para el lunes siguiente. Cuando Brandon me dijo que el juez amenazó con quitarle todos los derechos de visita a mamá si seguía rompiendo las reglas, me sentí culpable a pesar de que sabía que ella se lo había buscado. La audiencia se llevó a cabo en una sala más pequeña que la anterior, con menos gente presente. Mamá se sentó con su abogado en una mesa, mientras Brandon representaba a CPS en otra. El juez leyó el informe de violación en voz alta, incluidos los detalles sobre la reunión en el restaurante y cuánto tiempo se quedaron allí. El abogado de mamá intentó argumentar que mamá tenía derecho a ver a quien quisiera como adulta, pero el juez lo interrumpió. El juez endureció los requisitos de supervisión de mamá y declaró muy claramente que debe tener 0 contacto con Cyrus en el futuro. Mamá se puso de pie allí mismo y argumentó que esto era injusto, que ella es una adulta que puede tomar sus propias decisiones sobre las relaciones. Su abogado la agarró del brazo e intentó que se sentara y dejara de hablar. Pero mamá siguió. Dijo que la corte la estaba tratando como a una criminal cuando aún no había sido acusada de nada. El juez le advirtió sobre desacato al tribunal y le dijo a su abogado que controlara a su cliente. Mamá finalmente se sentó, pero pude ver su mandíbula apretada por la ira. El juez no cambió la orden, y me quedé en cuidado de acogida con reglas aún más estrictas sobre las visitas de mamá. La señora Reeves me llamó a su oficina al día siguiente durante el periodo de almuerzo. Cerró la puerta y me pidió que me sentara en la silla cómoda junto a su escritorio. Me explicó que podría tener que testificar en la corte cuando suceda el juicio, y quería ayudarme a prepararme para que no me sintiera tan asustada.
Pasamos todo el periodo de almuerzo practicando cómo responder preguntas. Me enseñó a tomar un respiro antes de responder, a decir si no entendía algo y a decir la verdad incluso si era difícil. Me mostró ejercicios de respiración para cuando sienta pánico, contando hasta 4 mientras respiro y contando hasta 4 mientras exhalo. Practicamos esto una y otra vez hasta que comenzó a sentirse natural. Me dijo que los abogados defensores podrían intentar confundirme o alterarme, pero que solo debía concentrarme en responder honesta y claramente. La exhumación ocurrió una fría mañana de jueves 3 semanas después. Yo no fui porque Brandon dijo que sería demasiado difícil para mí verlo. Edward supervisó todo el proceso para asegurarse de que todo siguiera los procedimientos adecuados. Brandon me llamó esa tarde y dijo que transcurrió sin problemas. Tomaron nuevas muestras del cuerpo de papá y las enviaron al laboratorio estatal con una solicitud de prueba prioritaria. Edward explicó que las muestras serían analizadas para detectar niveles de cloruro de potasio y otras sustancias que podrían haberse pasado por alto la primera vez. El laboratorio prometió resultados dentro de 2 semanas debido a la investigación criminal activa. Traté de no pensar en el cuerpo de papá siendo perturbado. Traté de concentrarme en el hecho de que esto probaría lo que realmente sucedió. 2 semanas se sintieron como 2 meses. Fui a la escuela, hice mi tarea, asistí a sesiones de terapia, pero todo el tiempo estuve esperando que sonara el teléfono. Finalmente, Brandon llamó un martes por la noche justo después de la cena. Los resultados preliminares de toxicología mostraron evidencia de cloruro de potasio en niveles que no podrían haber ocurrido naturalmente. Edward pasó 1 hora hablando por teléfono con la detective Sandoval, explicando los niveles específicos y el momento en que entró en el sistema de papá. La detective Sandoval me llamó justo después de hablar con Edward. Dijo que este era el avance que necesitaban, la prueba física que coincidía con la grabación. Su voz sonaba emocionada pero profesional. Explicó que los resultados serían presentados al fiscal de distrito dentro de 24 horas. La detective Sandoval llevó a mamá a otra entrevista al día siguiente con la nueva evidencia sobre la mesa entre ellas. El abogado de mamá se sentó a su lado con aspecto cansado. La detective Sandoval repasó los resultados de toxicología, la cronología, la grabación y todas las demás pruebas que habían recogido. Mamá comenzó a llorar y finalmente admitió que le dio a papá algo para ayudarlo a dormir esa noche. Algo que Cyrus le proporcionó en una botella pequeña. Afirmó que no sabía que lo mataría, que Cyrus le dijo que era solo un fuerte somnífero. Pero la detective Sandoval volvió a poner la grabación, la parte donde Cyrus dijo que debería tardar unos 3 minutos, y mamá no sonó sorprendida en absoluto. El abogado de mamá detuvo la entrevista y pidió un descanso. El DA presentó cargos 3 días después. Asesinato en primer grado para Cyrus, cómplice después del hecho para mamá. La detective Sandoval vino a mi casa de acogida para decírmelo en persona con Brandon presente. Me explicó que esto significaba que el DA creía que podían probar el caso más allá de toda duda razonable, que tenían suficiente evidencia para convencer a un jurado. Pregunté cuáles serían las sentencias si eran condenados. La detective Sandoval dijo que Cyrus podría obtener cadena perpetua y mamá podría obtener de 15 a 20 años. Escuchar esos números hizo que todo se sintiera real y definitivo de una manera que no lo había sido antes. La audiencia de lectura de cargos de Cyrus estaba programada para el lunes siguiente a las 9:00 de la mañana. Brandon me preguntó si quería ir y dije que sí, porque necesitaba ver a Cyrus esposado. Necesitaba ver que ya no podía hacerme daño. Nos sentamos en la galería 3 filas atrás mientras traían a Cyrus vistiendo un mono naranja. Parecía más delgado de lo que recordaba. El juez leyó los cargos en voz alta y preguntó cómo se declaraba. Cyrus dijo no culpable con voz tranquila. Luego giró la cabeza y me miró directamente a mí en la galería de la sala. Sus ojos se fijaron en los míos y su boca se movió, formando palabras que no pude escuchar, pero pude leer en sus labios. El alguacil lo notó inmediatamente y se interpuso entre nosotros, bloqueando la vista de Cyrus. El alguacil fue directamente al juez y susurró algo. La expresión del juez cambió. El juez le preguntó a Cyrus si acababa de intentar comunicarse con un testigo, y Cyrus sonrió ligeramente, pero no respondió. El juez revocó su fianza allí mismo por intimidación de testigos. El alguacil y otro oficial se movieron hacia Cyrus mientras el juez explicaba que sería puesto bajo custodia inmediatamente sin opción a fianza. Cyrus permanecería en la cárcel hasta el juicio,
Le pusieron esposas y lo condujeron hacia la puerta lateral. Lo vi desaparecer por esa puerta y sentí que algo pesado se quitaba de mis hombros. Estaba encerrado. No podía alcanzarme. No podía hacerme daño. Brandon puso su mano en mi hombro y preguntó si estaba bien. Asentí porque por primera vez en meses, realmente lo estaba. Brandon me acompañó fuera del juzgado hasta su coche estacionado en el lote al otro lado de la calle. Explicó durante el viaje que CPS encontró una colocación a largo plazo con una familia con experiencia en casos como el mío. Los padres de acogida vivían a 20 minutos en un vecindario tranquilo, con otros 2 niños de acogida que eran mayores que yo. Sus nombres eran Carol y Jim, y nos recibieron en la puerta principal cuando llegamos. Carol me mostró mi habitación, un espacio pequeño con paredes azules y una ventana que daba a su patio trasero. Me ayudó a desempacar la poca ropa que tenía de la colocación de emergencia y me dijo que la cena era a las 6:00. Esa primera noche, me desperté gritando por una pesadilla sobre Cyrus parado sobre mi cama. Carol entró en segundos y se sentó en la silla junto a mi puerta hasta que volví a dormirme. Hizo esto 3 veces más esa semana sin mostrarse molesta o cansada. La señora Reeves vino a visitarme a la casa de acogida 2 semanas después, llevando un cuaderno y algunos papeles impresos. Se sentó conmigo en la mesa de la cocina y me explicó que la corte quería una declaración de impacto de la víctima de mi parte. Pregunté qué significaba eso, y ella dijo que era mi oportunidad de decirle al juez con mis propias palabras cómo Cyrus me hirió y lo que perdí cuando papá murió. Trabajamos en ello juntas durante más de 1 hora. La señora Reeves hacía preguntas suaves y anotaba mis respuestas. Cuando llegué a la parte de extrañar la risa de papá y cómo solía hacer panqueques todos los sábados, comencé a llorar tan fuerte que no podía hablar. La señora Reeves esperó pacientemente y me dio pañuelos. Después de que terminamos, me lo leyó y me preguntó si sonaba bien. Escuchar mis propias palabras en voz alta me hizo llorar de nuevo, pero esta vez se sintió diferente. Se sintió como si mi voz realmente importara y la gente tendría que escuchar. Brandon apareció en la casa de acogida 3 días después con noticias sobre la compañía de seguros. Oficialmente negaron la reclamación de mamá debido al caso criminal en curso. Se sentó frente a mí en la sala de estar y dijo, «Mamá, presentó una solicitud para una visita supervisada». Me preguntó si quería verla y sentí que mi estómago se retorcía. Una parte de mí la extrañaba tanto que dolía. Extrañaba a la mamá que solía ser antes de Cyrus, pero otra parte se mantenía enojada por cómo ella lo eligió a él por encima de mí y de papá. Le dije a Brandon, sí, porque tal vez si la veo, podría entender por qué lo hizo. La visita se programó para el martes siguiente en la oficina de CPS en el centro. Brandon me llevó allí, y nos sentamos en una pequeña habitación con una mesa y 4 sillas. Mamá entró 10 minutos tarde vistiendo la misma ropa que usó en la lectura de cargos de Cyrus. Parecía más delgada y su cabello necesitaba ser lavado. Comenzó a llorar en el segundo en que me vio y se acercó a la mesa para agarrar mis manos. Brandon le recordó la regla de no contacto y ella se echó hacia atrás. Mamá siguió alternando entre decir que lo sentía y poner excusas sobre cómo Cyrus la manipuló. Afirmó que nunca quiso que papá muriera y que no sabía que la bebida lo mataría. Escuché por un rato y luego le dije que la amaba, pero que ya no podía confiar en ella. Ella lloró más fuerte y dijo que le estaba rompiendo el corazón. Señalé que ella rompió el mío primero cuando ayudó a matar a papá. Brandon terminó la visita después de eso porque mamá comenzó a ponerse ruidosa y a la defensiva. Edward llamó a la detective Sandoval la semana siguiente con su informe final. Brandon me contó sobre ello durante nuestro control regular en la casa de acogida. Edward concluyó que papá murió por envenenamiento por cloruro de potasio administrado por otra persona. El médico forense cambió oficialmente el certificado de defunción de papá de ataque al corazón a homicidio. La detective Sandoval dijo que esto eliminó cualquier duda restante sobre lo que sucedió e hizo que el caso criminal fuera aún más fuerte. El DA comenzó a prepararse para el juicio justo después de que llegó el informe de Edward. La detective Sandoval pasó por la casa de acogida para ponerme al día sobre los asuntos legales. Me explicó que el DA le ofreció a mamá un acuerdo en el que podría testificar contra Cyrus y obtener una sentencia más leve. Pero Cyrus rechazó cualquier acuerdo y le dijo a su abogado que quería ir a juicio. Aparentemente, el abogado de mamá le dijo que pensara seriamente en la declaración de culpabilidad porque la evidencia contra ambos era realmente fuerte.
La detective Sandoval dijo que el DEA probablemente mantendría la oferta abierta por unas semanas más antes de retirarla. Pregunté qué pasaría si mamá aceptaba el trato, y ella dijo que mamá tendría que contarle al jurado todo sobre cómo planearon el asesinato de papá. La idea de que mamá finalmente admitiera la verdad en la corte me hizo sentir mal y aliviada al mismo tiempo. CPS y la escuela trabajaron juntas para que volviera a las clases a tiempo completo con algunos apoyos adicionales. Comencé a ir todos los días en lugar de solo unas pocas horas. La señora Reeves estableció reuniones semanales conmigo en su oficina para ver cómo me estaba yendo. Mis maestros sabían sobre mi situación y me daban extensiones en las tareas cuando las necesitaba. Después de unas semanas, mis notas comenzaron a subir de nuevo. Matemáticas seguía siendo difícil, pero dejé de dormirme en clase por las pesadillas. Los otros niños en su mayoría me dejaban en paz, lo cual estaba bien porque no quería explicar dónde había estado. El periodo de almuerzo era lo peor porque todos se sentaban en grupos y yo comía sola. La señora Reeves me permitía ir a su oficina durante el almuerzo 2 veces a la semana y simplemente hablábamos de cosas normales como programas de televisión y libros. Mi rutina comenzó a sentirse normal de una manera que no lo había sido desde antes de que papá muriera. Me despertaba, iba a la escuela, hacía la tarea, cenaba con Carol y Jim, e iba a la cama sin empujar muebles contra mi puerta. Brandon programó una reunión en la oficina de CPS para hablar sobre la planificación de permanencia. Carol me llevó allí un jueves por la tarde y se sentó conmigo mientras Brandon explicaba las opciones. Dijo que podía quedarme en cuidado de acogida a largo plazo con Carol y Jim, o que CPS podía buscar parientes que quisieran la tutela. Le dije que no tenía muchos parientes y que los que tenía vivían lejos. Brandon dijo que este proceso llevaría meses, pero querían asegurarse de que tuviera estabilidad. Me preguntó qué quería, y dije que quedarme con Carol y Jim me parecía bien por ahora. Me trataban bien y no me presionaban para hablar cuando no quería. Brandon anotó todo y dijo que comenzaría el papeleo para la colocación a largo plazo. La reunión duró menos de 1 hora, pero se sintió bien que alguien preguntara lo que quería en lugar de simplemente decidir por mí. Esa noche en mi habitación de acogida, abrí la caja especial donde guardaba el iPad de papá. La batería estaba agotada, así que lo enchufé y esperé a que se cargara. Cuando se encendió, encontré la grabación de voz y presioné reproducir una vez más. La voz de papá llenó la habitación enumerando los comestibles de Aldi. Luego Cyrus entró y todo cambió. Escuché todo, escuchando la confusión de papá y la falsa dulzura de mamá y la voz fría de Cyrus hablando de potasio. Cuando terminó, me quedé sentada llorando en silencio. Luego guardé el archivo una vez más, apagué el iPad y lo volví a poner en la caja. Empujé la caja debajo de mi cama donde estaría segura. Papá hubiera querido que siguiera luchando para asegurarme de que Cyrus pagara por lo que hizo. Estaba haciendo eso. Estaba haciendo exactamente lo que papá hubiera querido. La detective Sandoval llamó a Brandon la semana siguiente con noticias sobre la fecha del juicio. La corte lo programó para dentro de 6 meses, dando tiempo a ambas partes para prepararse. Todas las órdenes de restricción y órdenes de protección se mantuvieron. La detective Sandoval le dijo a Brandon que me dijera que Cyrus se quedaría en la cárcel todo el tiempo porque el juez lo consideraba peligroso. Brandon me transmitió el mensaje cuando vino a su visita semanal. Saber que Cyrus estaba encerrado y no podía alcanzarme hizo que dormir fuera más fácil. 6 meses se sentían como una eternidad, pero también no lo suficientemente largo. Tendría que testificar eventualmente. Tendría que sentarme en una sala del tribunal y decirle a extraños lo que hizo Cyrus, pero tenía tiempo para prepararme. Tenía a la señora Reeves y a Brandon y a Carol y Jim ayudándome. Tenía la grabación de papá como prueba. Había hecho todo bien. Dicho la verdad cuando importaba, y ahora el sistema estaba funcionando. Cyrus no podía hacerme daño nunca más, y pronto un jurado escucharía todo lo que hizo. Eso tenía que ser suficiente por ahora. Mi terapeuta me dio un bonito juego de papelería durante nuestra sesión y me sugirió que escribiera notas de agradecimiento a las personas que me ayudaron. Me senté en el escritorio de mi habitación de acogida esa noche y comencé con la señora Reeves, agradeciéndole por creerme cuando nadie más lo hizo y por mantenerme a salvo en la escuela. Luego le escribí a Marta contándole cuánto significó que notara que las cosas estaban mal y hablara cuando importaba. La detective Sandoval recibió una nota agradeciéndole por tomar mi caso en serio y trabajar tan duro para encontrar la verdad sobre papá.
Le escribí a Edward agradeciéndole por probar lo que realmente le sucedió a papá y a Brandon, por encontrarme un lugar seguro para vivir y por visitarme cada semana. Mi terapeuta me dijo que dar las gracias a las personas que me ayudaron era parte de la sanación, y escribir cada nota me hizo sentir más fuerte de alguna manera. Las doblé con cuidado y las puse en sobres, sabiendo que las enviaría por correo mañana. Cuando terminé, me miré en el espejo y prometí que sería lo suficientemente fuerte para testificar cuando llegara el juicio. Se lo debía a papá y a todos los que lucharon por mí. El sábado por la tarde, mi madre de acogida me preguntó si quería ir al parque. Y dije que sí. Condujimos hasta allí en su coche, y ella se sentó en un banco leyendo mientras yo me acercaba a los columpios. Me senté y me impulsé suavemente, viendo a los niños pequeños jugar en el gimnasio de la selva y escuchando a sus padres gritar que tuvieran cuidado. El sol se sintió cálido en mi cara, y por primera vez en meses me sentí realmente segura. No solo protegida físicamente, sino segura de una manera que me permitió respirar normalmente. Todavía extrañaba a papá tanto que a veces dolía, especialmente en momentos tranquilos como este en el que casi podía escuchar su voz diciéndome que impulsara mis piernas más alto. Pero ya no tenía miedo. No estaba empujando muebles contra puertas, ni durmiendo en armarios, ni saltando con cada sonido. La vida no era perfecta y probablemente nunca lo sería, pero podía sentarme en un columpio y ver a los niños jugar y sentirme bien. Eso era suficiente por ahora.